Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Siéntese. Es la última palabra que el Señor expresó estando Él en la cruz del Calvario. Las dos últimas palabras que expresó Jesús en la cruz del Calvario tienen mucho que ver, hermanos, con el plan de salvación, con el programa que Jesús trajo aquí a la tierra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice la palabra de Dios: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor dijo: consumado es. Jesús había, hermanos, llevado el plan, el programa que trajo de parte del Padre, lo había culminado. Los ciegos habían sido sanados. Los sordos ahora podían oír. Los enfermos habían sido sanados. Habían habido muchos milagros. Mucha gente endemoniada había sido liberada. El Señor Jesús había predicado el año agradable del Señor. Y cuando Jesús está en la cruz dijo: consumado es. El programa que le había dado el Padre, que lo había traído para predicarle a Israel, se había llevado a cabo, se había cumplido sin faltar absolutamente nada. Y ahora Jesús, en agonía, sufriendo, hermano, por sus pecados suyos, sufriendo porque ahora en la cruz, minutos antes o una hora antes, había exclamado y había dicho: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo. Jesús sintió
que en la cruz del Calvario estaba solo, que la cobertura del Padre no estaba con él. Jesús sintió en ese momento que las legiones de ángeles se habían separado de él. Y él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor estaba cargando en él todos los pecados de ustedes. El Señor estaba cargando en él mis pecados, el pecado de la humanidad entera. Dios el Padre, que es santo, y la Biblia dice que Dios el Padre es santo, 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 3 veces santo. Dele palmas al Señor. Dios que es santo, 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 3 veces santo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, el Padre no estaba con el Hijo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba llevando sobre él los pecados de la humanidad. Y Dios el Padre no puede habitar donde hay pecado a su nombre. Jesús estaba llevando los pecados de la humanidad entera. Ahora Jesús, en agonía por causa suya y por causa mía, sintiendo un dolor terrible sobre sí, sufriendo el dolor que da, hermanos, el estar crucificado con clavos llenos de sarro, con clavos, hermanos, que producían fiebres terribles en los que eran crucificados. ¿Sabe lo que es? Y no lo sabe, ni yo tampoco lo sé. Que su cuerpo esté sostenido por los clavos y el peso del cuerpo. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo sufrir el Señor algo que Él no debía de sufrir? Pero sabe, hermano, Él lo sufrió porque nos amaba a todos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amaba a nosotros, hermano, en gran manera. Amén. Y ahora lo vemos en la cruz del Calvario, que la Biblia dice: y entonces Jesús, clamando a gran voz, el Señor gritó, y el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, exclamó. A veces me pregunto yo, cuánta ingratitud de parte nuestra. Cuánta ingratitud, hermano, de parte nuestra. ¿Sabe, hermanos, que nosotros somos oidores olvidadizos? Nosotros oímos la palabra, pero en el momentito después se nos olvida. La iglesia no se quiere congregar. La iglesia pone excusa de todo tipo para no congregarse. Y el Señor tanto que sufrió en la cruz del Calvario, y el dolor que le embargaba, hermano, a Jesús lo llevó a gritar en un grito terrible de sufrimiento. Era el dolor que le causaban las espinas, los clavos, la lanza que traspasó su costado, los 40 latigazos que sufrió lo dejaron en carne viva. ¿Y sabe por qué nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario?
Porque no nos queremos congregar. ¿Sabe, hermano, por qué no valoramos nosotros? Porque no damos testimonio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no valoramos? Porque nosotros, hermanos, la iglesia se resiste a ir a predicar la palabra. Gloria a Dios. Él nos enseña en estas 7 palabras. 1, nos enseña a perdonar aún en la cruz del Calvario. 2, el Señor nos enseña que estando clavado en la cruz, todavía el Señor está salvando las vidas. A su nombre. El Señor nos enseña que aún clavado en la cruz se le debe de cuidar, se le debe respetar a los padres, se le debe honrar a los padres. Y esa es otra enseñanza que no debemos olvidar. Cada una de las palabras hay una enseñanza que, hermano, que es rica para la iglesia, y que si la iglesia las pone en práctica, la iglesia será una iglesia bendecida. La iglesia será como la iglesia en Jerusalén. La Biblia dice, hermanos, que cada día el Señor añadía a la iglesia todos aquellos que debían de ser salvos. La gente solita iba llegando, y como la iglesia daba testimonio, aún los sacerdotes se convertían a Jesucristo. Hermanos, que estas 7 palabras que predicaron los hermanos en esta noche no se nos olvide tan fácilmente, sino que usted recuerde cuán gran amor nos tuvo Dios y nos sigue teniendo aún todavía. Que Él siempre está dispuesto a perdonar, que Él siempre está dispuesto, hermano, a bendecir nuestra vida. Dios me les bendiga en esta tarde. Pónganse de pie, vamos a orar, y que el hermano Julito nos despida con una alabanza. Amén. Para que pase la pastora, pase la hermana Mayra. Disculpen, Señor Dios, gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este servicio solemne, por este servicio maravilloso. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Mi hermana Mayra, mi hermano Israel, mi hermano Julito, Señor amado, mi hermano Ismael, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que ellos predicaron en esta tarde tu palabra. Gracias, Señor, por la congregación, la hermana Eunice, la hermana María, la hermana Leanita, la hermana Carmen, Señor, que ellos, Señor, exaltaron, Señor, tu nombre con esos cantos maravillosos, Señor. Bendice la congregación, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.